Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos ahora en el capítulo número 25. En el devocional anterior habíamos concluido ya el capítulo número 24 del verso 22 al 27, donde se relata el caso de un sistema religioso político que había traicionado su llamado, la nación de Israel, y se había aliado con el sistema pagano, mundano, la bestia, llamada así en el libro de Daniel y revelado luego en el libro de Apocalipsis como el sistema bestial mundano que trillaba, mataba y destruía a todos aquellos que estaban delante de ellos. El gobernador Félix, entonces vimos en este capítulo número 24 que va a ser el protagonista de parte del imperio, donde van a llevar al apóstol Pablo para que él exponga su defensa ante las acusaciones de los judíos, que por el celo de la ley, aliados con el paganismo romano, son un instrumento que Dios utiliza también para así también traerle aflicción a Pablo. No olvidemos que el Señor Jesucristo también le dijo a Pablo que él iba a padecer por el nombre de él. Así que el apóstol Pablo era un perseguidor, pero ahora Dios también permitía en su providencia que unos instrumentos que el enemigo también estaba utilizando, entonces lo persiguieran a él y lo acusaran. Pero de una manera u otra, en la providencia del Señor, que vamos a ver en este capítulo número 25, se está cumpliendo la palabra que el apóstol recibió a través del siervo Ananías en el capítulo número 9, verso 15, que él iba a llevar el evangelio a través de su boca, a través de su persona, como un instrumento a reyes, gobernadores, a los que estaban allí en los puestos poderosos. Habíamos visto también esta afiliación entre el pueblo judío, en la nación de Israel, con el imperio romano, pero que algo que fue temporal, porque Dios trajo un juicio divino hacia estos dos bandos que se unieron en contra de su Cristo, que lo llevaron a la cruz. Pero todo fue también profetizado de antemano para que el evangelio hoy día, como estábamos hablando, tuviera un desenlace maravilloso, los protagonistas, las escenas, todo. Ahora, en este devocional, en el capítulo número 25, el apóstol Pablo apela a César, la providencia de Dios en los tribunales humanos. Aquí no se ve el nombre de Dios, ni que el apóstol Pablo aquí saca un discurso donde él aplica muchas palabras. Sin embargo, vemos cómo la mano de Dios es la que está moviendo el apóstol Pablo, porque es como que nosotros viésemos el libro de Esther, que no se consigue el nombre de Dios, pero sí la mano de Dios está obrando allí en esos relatos. Dios es quien tiene el control y el dominio de la vida del apóstol Pablo. Vamos a leer la palabra en Hechos, capítulo número 25, del verso 1 al verso 12. Vemos cómo aquí, entonces, la providencia del Señor es la que va a actuar de una manera poderosa. Dice: llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, rogándole como gracia que se le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Deteniéndose entre ellos no más de 8 días, descendió a Cesarea, y al día siguiente, sentándose en el tribunal, mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, los judíos que habían venido de Jerusalén le rodearon, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos,
ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú muy bien sabes. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Nosotros reconocemos, y en el argot popular vemos esta palabra como un dicho: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero no es un dicho nada más, como nosotros vemos muchas veces en el argot popular, como un proverbio. Es una palabra que quedó de aquel entonces, de aquel nombramiento, tipología de César, como el faraón, aquellos que gobernaban. Y en ese tiempo entonces ya estaba Nerón, el César, que daba la orden y que también escuchaba a aquellos presos que eran dignos de muerte. Fíjense que el apóstol Pablo sabe y está claro que él, en los primeros días que él fue apresado, tuvo que ir el hijo de su hermana a hablar por él, porque los judíos se habían reunido y se habían jurado bajo maldición, bajo una juramentación de maldición, hasta no comer, hasta no darle muerte a Pablo. Llegaron a este extremo, a no comer hasta que ellos le dieran muerte a Pablo. Entonces el centurión se enteró de esto y es donde toma una caballería y lo envía a Cesarea, a otro lugar. Y entonces ahora los judíos quieren llevarlo allá y Pablo sabe todas estas cosas. Y Festo también sabe todas estas cosas, porque para eso llegó un informe de donde los judíos lo querían matar y lo quieren allá para eliminarlo. Pero el plan de Dios no es que él vaya a Jerusalén. El plan de Dios es que él lleve el mensaje a los reyes. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos fuerza, danos fortaleza, Señor. Vamos a desarrollar, mi Dios amado, esta escritura para llenarnos de tu palabra con gozo, con alegría. Que esta palabra nos sirva a nosotros de aliento, de sabiduría. Cada vez que la palabra, Señor, llega a nuestra vida, a nuestros oídos, llega a lo más profundo de nuestro corazón. Nos da sabiduría y nos da entendimiento para que también nosotros sepamos cómo tú te mueves a diario en nuestras vidas. Que nos veamos las circunstancias, las cosas que nos pasan, como simples hechos que nos ocurren, Señor, mi Dios amado. Sino que tu providencia, tu mano, está siempre a nuestro alrededor. Que nosotros podamos estar alerta, pendiente, así como Pablo estaba pendiente y alerta de predicar el evangelio a aquellas personas que él tenía a su alrededor, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Estudiando estos devocionales, y que muchas veces he pasado el libro de los Hechos en muchos estudios, me doy cuenta que el apóstol Pablo acá hay un detalle que él no expone. Él no dice que Dios lo llamó para que le predique a ellos. Él hace su relato muchas veces, pero esa parte la omite para que ellos no vean como algo supersticioso, sino que es una realidad que el apóstol Pablo guarda en su mente y en su corazón, y él sabe que Dios lo está llevando a cabo. Así que en este capítulo 25 del libro de los Hechos marca un giro decisivo en el itinerario del apóstol Pablo, en su diario vivir. No se trata simplemente de un recurso legal que el apóstol Pablo él va a pedir, que va a ir al César, sino el cumplimiento progresivo de una palabra profética dada desde el inicio de su conversión. Entonces el apóstol Pablo es impulsado, es llevado en su mente y en su corazón el apelo al César, porque lo están arreculando, los judíos lo están tratando de llevar en una trama para llevarlo allá.
Y el apóstol Pablo no le queda otro recurso, pero ese recurso que le sale en su mente y en su corazón al apóstol Pablo de apelar al César es lo que va a permitir que progresivamente el evangelio llegue a los oídos de todas aquellas personas que el Señor tenía preparado para predicar el evangelio. ¿Dónde estarán esas personas, esos reyes, esos gobernantes hoy día? Nosotros no lo sabemos, pero yo tengo fe y entendimiento en mi mente y en mi corazón de que Dios tenía escogido muchas de estas personas para llevarlo a su presencia. Porque el evangelio no es predicado en vano, es predicado para salvar, para iluminar, pero también para justicia y juicio. El evangelio sería testificado delante de reyes, gobernadores, autoridades de las naciones. Como vemos maravillosamente hoy día, en estos años 2000, que hay presidentes todavía después de 2000 años que Jesucristo murió, que salen y en sus discursos toman cita del apóstol Pablo. Pablo sigue testificando ante reyes, ante gobernadores, porque dejó sus escritos. Así que la prisión del apóstol Pablo no es un accidente histórico, sino una plataforma soberana desde que Dios lo llamó para conducirlo a través de su testimonio, de su conversión, y traer entonces así el evangelio al mismísimo corazón del imperio. Porcio Festo sucede a Félix como un procurador romano en la provincia de Judea, aproximadamente en el año 59-60 después de Cristo. A diferencia de Félix, Festo aparece en las fuentes históricas como un administrador moderado. Fíjese que Félix estaba empapado, él sabía y entendía todas estas cosas de los judíos, pero Festo no. Acuérdense que Félix tenía una esposa que era judía y estaba entremezclado en todas estas cosas y sabía manejar mejor todos estos conflictos, aunque igualmente como un coordinador de las tensiones políticas entre Roma y el liderazgo judío, Félix estaba más desarrollado en todas estas cosas, en todos estos conflictos, y tenía más experiencia. Ahora llega Festo, quien va a decir más adelante que él no entiende lo que está pasando cuando llega Agripa. Ahora, su nombre latino, Festus, deriva de la idea de festivo o solemne, asociado con el orden administrativo romano, pero su gobierno fue breve porque fue marcado por muchos conflictos internos que no supo manejar. Fíjese la diferencia de Félix a la diferencia de Festo. Históricamente lo relata los grandes historiadores. Ahora, nada más al llegar a la provincia, Festo es confrontado por la hostilidad persistente de los líderes judíos que habían pasado 2 años y pasaban el tiempo, pero tenían ese odio contra Pablo. El mismo odio que pudo ejecutar bajo Félix intenta ahora reactivar bajo el nuevo gobernador. Quizás que no sabe mucho lo podemos envolver y entonces le vamos a dar muerte a Pablo. El texto revela una conspiración premeditada para asesinar al apóstol en el traslado a Jerusalén, lo mismo que querían hacer ellos allá cuando Pablo estaba preso, manifestando que la persecución no iba de disimulo, sino que se habían organizado. Al mismo tiempo, esta escena confirma la coherencia entre la vocación apostólica y la doctrina del Nuevo Testamento. Sobre la autoridad civil, Pablo no actúa por ambición política ni por estrategia personal. Su apelación a César es una confirmación de la justicia y el acto de fe en la providencia de Dios, quien gobierna aún sobre los tribunales humanos. Jesucristo es el Rey. En el Apocalipsis aparece que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a ver la soberanía de Dios llegando el evangelio a los poderes del mundo. Acuérdense que Roma tipifica el mundo, las naciones. En el libro de Daniel, eso es lo que nos deja ver nuestro Dios. Dice: los principales sacerdotes presentaron ante él contra Pablo, preparándose ellos una celada para matarle, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Estas acusaciones ellos no las podían probar. Acuérdense que llegaron gente de otras regiones allá a Jerusalén para la fiesta y acusaron a Pablo, pero ellos después se fueron y los judíos no tenían esas pruebas. La palabra profética que dirige el camino del apóstol. Vamos a ver esta palabra profética. Hechos 9:15. Ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Fíjese que nosotros habíamos dado este devocional y habíamos dicho cómo el Señor habla desde los gentiles hasta Israel. Pone un ministerio al apóstol Pablo contrario al ministerio que tiene Pedro. Pedro fue entonces llamado a los judíos directamente y Pablo es llamado a los gentiles. Gentiles, reyes y hijos de Israel. O sea, ¿cuál es la prioridad del apóstol Pablo en su ministerio? Los gentiles. Dios se lo entrega en su responsabilidad. Es por eso que entonces, cuando vemos aquí en presencia de los gentiles, se cumplió primero. Ya el apóstol Pablo va a Jerusalén después que pasa, habíamos visto todos esos devocionales por cada iglesia, después que ya habían formado las iglesias, va como un respiro tranquilo a dar los testimonios y luego cae preso para que se cumpla esta parte de la palabra de los reyes. Ahora, después que ya le introdujo el evangelio a todas estas personas, ahora va a cumplirse la palabra que está acá llevada por Ananías a los reyes y luego a los hijos de Israel. Porque también está testificando ahora a los judíos, cosas que no había hecho en todos esos años, ahora lo está haciendo. Pero también a su vez, a sí mismo, le está testificando a los reyes, porque todo lo que el apóstol Pablo le decía a los grandes líderes judíos, ellos iban y lo testificaban a los otros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pablo? Imagínense todo eso. Que le pudieron dar muerte, trajeron a Pablo. Imagínense cuando los judíos, como dicen por ahí en el argot popular, con las tablas en la cabeza, llegaban de nuevo a Jerusalén sin Pablo preso, sin Pablo para darle pues la muerte como ellos querían. Ellos tenían que testificar qué pasó ahí, qué dijo Pablo, y todo eso se corría en la nación. Así que Pablo estaba testificando, pero también Dios estaba usando como instrumento este grupo de personas que querían darle muerte a Pablo. Fíjese cómo Dios trabaja. Cómo Dios trabaja. Hay personas que nosotros tenemos en nuestro trabajo, y yo tuve, gracias al Señor, la oportunidad de predicarle a un compañero de trabajo, y él hablaba con su familia, con sus familiares, que tenía un amigo cristiano evangélico que le predicaba el evangelio. Y de esta conversación que yo tenía con él, estas predicaciones, él me dijo un día que a él no le habían predicado el evangelio de esa manera, tan cerca, que él trabajaba conmigo a diario, y él empezó también a predicarle a su familia, a su papá, de manera pues que ellos a través de él me mandaron a pedir una Biblia, y cómo Dios lo utilizó a él como un canal para que el evangelio llegara hasta su hermano, y su hermano llegó a ser salvo. Entonces nosotros no sabemos cómo misteriosamente, providencialmente, ni en mi mente yo me imaginaba que este compañero de trabajo, al comer con sus amigos, al comer con su familia, le llevaba el evangelio que yo le estaba predicando. Quedó sorprendido y maravillado, porque eso lo hace el Espíritu Santo. No es la mente del hombre, no es el hombre. Ahora, el apóstol Pablo tampoco sabía esto, que sucedía cuando ellos llegaban allá, pero Dios sí sabía todas las cosas. La comparecencia del apóstol Pablo era allí constante. Lo llamaban ante los gobernadores. No era casual. La misión apostólica incluye la confrontación del evangelio con las estructuras del poder, no para dominarla, sino para testificar de Cristo. Porque hay personas que quieren utilizar hoy en día el evangelio para posicionarse en los grandes puestos políticos. No es así. El apóstol Pablo está trayendo la luz de Cristo a los que están muertos en delitos y pecados. El evangelio no es para escalar puestos estructurales y llegar en puestos de preeminencia. El evangelio es para salvación. Ahora el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo número 2, verso 1, verso 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. El apóstol Pablo llegó a decir: ay de mí si no predico el evangelio, pero también ay de mí si no cumplo la agenda que me dio Jesucristo. Y lo primero que él dice: hagan oraciones por todos los hombres. Fíjese, los gentiles y los judíos, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es la agenda
que el Señor le entrega a Ananías para que se le entregue a Pablo. La oración por las autoridades no es un acto político, sino una expresión de confianza en la soberanía de Dios sobre la historia. Y es la agenda que le da nuestro Señor Jesucristo. Así que esto no es porque el apóstol Pablo ya estaba aliado con los romanos, porque lo estaban custodiando, porque le estaban dando cierta posibilidad y tranquilidad y libertad para que hablara con sus amigos. Es la agenda de Cristo. Es el gobierno de arriba que el apóstol Pablo lo está dirigiendo Dios para que él también mande a hacer oraciones por los que están en eminencia. Paralelo profético, un siervo de Dios llevado ante un rey. El profeta Daniel fue llevado ante reyes paganos para testificar del Dios vivo y verdadero. Dice Daniel 6:26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Recuerdan cuando Daniel es echado al foso de los leones por aquel gobernante nuevo, después que cae el imperio de Nabucodonosor? Entonces entran los medos y los persas y Darío y Ciro, uno de estos gobernantes, echan a Daniel en el foso de los leones y Dios lo libra. Ahora Dios también está librando al apóstol Pablo de la boca del maligno que lo quiere devorar. Dios utilizó los tribunales y los palacios para revelar su gloria, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Dios habla a los corazones aún de los reyes. Yo había pasado por acá también una serie muy importante, el Evangelio del Reino, donde me tocó exponer la palabra en el libro de Daniel y cómo Dios se interesó en el corazón de aquel gran gobernante Nabucodonosor. No se interesó en su reino, en su grandeza y en su poder, sino en limpiar el orgullo y la maldad de su corazón. Lo más importante que vio Nabucodonosor no fue lo que él pensaba, que Dios lo iba a destruir, iba a acabar con su reino, sino que Dios quería acabar con el orgullo que él tenía en su corazón y lo puso como una bestia en el campo a comer con las bestias, porque Dios estaba interesado en su corazón. Así que, amado amigo, amado hermano, el mensaje de la palabra, el mensaje viene para el corazón. Dios está interesado en el corazón de cada uno de nosotros, en convertirlo, en cada día afianzarlo más en su palabra. Y la providencia de Dios mueve todas las cosas para que nosotros nos apeguemos al Evangelio. La apelación a César como testimonio de justicia y confianza en la providencia de Dios. Dice, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado, a César apelo. A César irás. El apóstol Pablo no está poniendo la confianza en el César. Él sabe que el que está allá arriba sentado es quien tiene el poder y la autoridad, la integridad de la conciencia ante la autoridad. Pablo no eleva la justicia, la firma. Entonces él no está evadiendo la justicia, él está más bien elevando la justicia de Dios y está confrontando la justicia humana. No la evade, él está ahí. Entonces él va a elevar la justicia de Dios y va a confrontar la justicia de los hombres. Reconoce la legitimidad del tribunal romano sin someterse a manipulación religiosa. Pablo no está manipulando a nadie, ni está poniendo la confianza en los hombres. Está poniendo la confianza en el Dios vivo y verdadero. El Dios que hizo los cielos y la tierra es el mismo Dios que ahora en las manos de él está Pablo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 13 verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No está hablando un hombre político ni religioso, está hablando un hombre que fue llamado por el Señor y Dios le dio todas estas pautas. Esto es palabra de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo que son ministros puestos por Dios para cumplir la justicia. Así que los que están en eminencia, los que están en el poder, cuando no cumplen la justicia del Señor ni llevan a cabo los juicios verdaderamente como son, Dios los va a juzgar a ellos también y le va a traer juicio a ellos. Dice Hechos 25:9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos,
Entonces fíjese, como muchas veces los políticos buscan congraciarse con las personas porque lo ven como un voto más para ellos afianzarse en el supuesto. En el puesto que ellos tienen, prefiere estar en la silla, consagrarse con las personas ante cumplir verdaderamente así la justicia de Dios. Empiezan a dejarse manipular por las personas que están afuera marchando, los activistas, y entonces empiezan a decretar leyes para congraciarse con la gente y obtener votos. Bueno, hay tantas personas que apoyan, qué sé yo, tal ley. Bueno, vamos a darle ejecución a esa ley. Pero si son el 30% del país, que muchos están de acuerdo, aunque es una ley injusta, pero para nosotros es el 30% de los votos. Y entonces ese partido político dice, bueno, si hoy día perdemos las elecciones, pero ellos, después que nosotros nos volvamos a lanzar, ellos van a saber que nosotros los ayudamos. O en estas mismas elecciones la ganamos con ese 30%. Porque se consagran en su silla con la gracia injusta que ellos piensan para congraciarse con la gente, para entonces ellos mantenerse en la silla. Entonces, la política busca un equilibrio, una aceptación. El evangelio busca verdad y justicia. El evangelio busca verdad y justicia, pero la política, un equilibrio y aceptación. Queda bien con Pablo. Si Pablo tiene mucha gente, bueno, que también nos apoye, pero también que los judíos nos apoyen. Entonces dice Salmo 118:9, mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. La apelación de Pablo no es un acto de miedo, sino una afirmación de que la justicia última no pertenece a los hombres, sino a Dios. Un cuadro poderoso y profético que tenemos aquí, porque se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9. Entonces, Hechos 25, en este principio, nos revela la constante en la historia redentora, la constante. ¿Cuál es la constante? Llevar el mensaje del evangelio a toda criatura, sin tener acepción de persona, como lo dijo Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Muchos de estos gobernantes estaban trabajados y cargados, con todos los conflictos religiosos que ellos tenían a su alrededor, manipulados por el mismo gobierno, pero ellos tenían un corazón también, como el mismo gobernante de aquellos imperios que estamos hablando, también tenían un corazón. Y Dios está interesado en el corazón del hombre. Dios utiliza incluso los sistemas imperfectos para cumplir sus propósitos eternos. La apelación de Pablo a César entonces no es un escape, no es una alianza política, no es una ideología religiosa, no es una componencia. Bueno, yo me consagro también, me congracio también con esta gente y puedo yo obtener un puesto político. No, el apóstol Pablo habló con verdad. Entonces es un paso más a la expansión del testimonio apostólico hacia el centro del mundo conocido en aquel entonces, al corazón del imperio. Festo representa al gobernante que busca el equilibrio político. Los líderes judíos encarnan la resistencia religiosa, pero Pablo personifica la obediencia a la vocación divina. Pablo está cumpliendo, está laborando, está trabajando en el reino de Dios. Entre estos tres actores se despliega la soberanía de Dios. Como yo también en el capítulo número 9 había dicho, un triángulo. Dios arriba, el apóstol Pablo en una esquina y en la otra esquina Ananías. La soberanía de Dios estaba actuando, mientras que Pablo estaba teniendo una visión y una confrontación con Dios, y él entonces se rinde y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y por otro lado, Dios está tratando con Ananías. Eso es lo que está pasando aquí también. Dios está tratando, Dios está arriba. Y el bando que está a la izquierda y el que está a la derecha, el apóstol Pablo, si ponemos este triángulo, Dios está arriba tratando con Pablo, pero también utilizando a Pablo para que trate con este grupo de personas. La historia confirma que el evangelio no avanza con comodidad, ni por alianza ni estrategias humanas,
sino por la fidelidad y la verdad de Dios. El mismo Dios que llevó a Daniel entre reyes paganos conduce ahora el apóstol Pablo hacia Roma, para que la palabra alcance incluso el corazón del imperio. La apelación a César, entonces, no es el triunfo de Roma, sino la manifestación silenciosa del reino de Cristo avanzando en medio de los tribunales humanos. Pablo, el apóstol, está hablando la palabra, está predicando el evangelio y está alcanzando los corazones aún de lo que está. Aquellos hermanos que muchas veces levantan cosas alarmantes de los gobernantes, en vez de orar por ellos y predicar el evangelio, empiezan a acusarlo, y cada uno tiene un bando y otro tiene otro bando político. No estamos para casarnos con la política, no estamos para tener un color o otro color. Estamos llamados a cumplir la soberanía de Dios en este mundo, a llevar el mensaje del evangelio a los que están en eminencia, a orar por ellos, pero también para que ellos entiendan que Dios hace juicio en la tierra, que los que están gobernando, si no hacen las cosas como Dios quiere, entonces Dios también los va a juzgar. Dios quita rey y coloca rey. Eso es así. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Nabucodonosor dijo: esta no es la Babilonia que yo edifiqué para mí, para grandeza y para mi poder y para mi renombre. Y Dios entonces mandó a Daniel y le dijo: ahora mismo vas a ir con las bestias del campo. Y el hombre reconoció, hasta que reconoció, dice la escritura, que Dios es el que gobierna en el cielo, que Dios fue quien lo puso allí. Y dice la escritura que Dios no puede ser burlado. Hay gobernantes que se burlan, hay cosas que suceden a su alrededor y ellos piensan que son simplemente acciones. No ven la providencia y la mano de Dios y empiezan a burlarse de las cosas que pasan, pero Dios le trae el juicio, porque Dios no puede ser burlado. Nosotros, al contrario, si estos gobernantes fuesen sabios y empezaran a actuar con la palabra de Dios, empezaran a orar y a humillarse y a pedirle a Dios que los libre, pero muchos se burlan, entonces llega el juicio de Dios. Hoy día vemos cómo la historia está escrita y llena de todos estos testimonios, donde vemos la providencia y la mano de Dios también juzgando, como dice el libro de Isaías, capítulo número 40, que los reyes se levantan, pero después se van como tamo y nadie después se acuerda de ellos, simplemente quedan en la historia. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por tu verdad, Señor. Hoy día, gracias, Señor, porque este testimonio que nosotros hemos leído, hemos estudiado, es el mismo testimonio, Señor, que sigue influyendo en nuestras mentes y en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu, Señor. Porque esto no es simplemente una historia religiosa, como muchas personas a veces nos quieren acusar, que nosotros simplemente somos unos religiosos, que somos fanáticos. Señor, es tu palabra, es tu verdad. Así como muchos gobernantes se equivocan y tú los juzgas, así también muchas personas que, aunque no son gobernantes, que aunque no están, Señor, mi Dios amado, en sillas de poder, también se equivocan, Padre amado. No disciernen que tu palabra es la verdad, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y como lo dice tu palabra, y hemos leído, que todo hombre, sus pensamientos, sus acciones serán juzgadas un día delante de tu tribunal, y que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Señor, ayúdanos a comprender, a entender todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que no simplemente son acciones o sucesos que llegan a nuestras vidas para atribularnos o para darnos alegría, sino que tú las permites de tu mano para que nosotros veamos que tú eres el Señor, que tienes el control de todas las cosas, Padre amado. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Señor, aquellos que están escuchando esta palabra, que pueda llegar a su mente, a su corazón. Dale sabiduría, dale entendimiento, opera en ellos, mi Dios amado. Tú primeramente quieres la sanidad de su vida espiritual y luego tú también sanas su cuerpo, como lo dijo Jesucristo, que primeramente también, si ellos no creen por su palabra, ellos pueden tener un milagro para que crean que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Así que los que no creen por el mensaje, Señor, tú puedes hacer un milagro en ellos, porque tú lo dices en tu palabra, que el que no cree por las obras, por los hechos, crea también que Jesucristo es el Señor por medio de un milagro, porque tú eres poderoso. Porque él hacía milagros, pero muchos se burlaban, pero que vieran los hechos
y el hecho que el Señor hizo en la cruz del Calvario y su resurrección, que es la que predicaba nuestro amado apóstol Pablo. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, también le comentamos que estamos en las redes sociales, en el canal de YouTube como Oasis de Bendición, en el canal de TikTok como Oasis de Bendición, pero también en el canal de nuestro Facebook, Wilmer Rodríguez, donde también encontrará muchos de estos devocionales y estudios acerca de algunos temas que usted puede estar interesado y crezca en el conocimiento de la verdad y se nutra de la palabra del Señor.